Por primera vez en la historia contemporánea, México se vio obligado a mirar hacia su frontera norte con una decisión que marcaría un antes y un después en su política exterior. Lo que durante décadas había sido una línea de tránsito, intercambio y conflicto, se transformó en el símbolo visible de un cambio profundo, el despertar de una nación que decidió, con determinación, defender su soberanía. Las imágenes que recorrieron el país mostraban a soldados mexicanos desplegados en puntos estratégicos, no como invasores ni como guardianes del miedo, sino como custodios de un principio que durante mucho tiempo fue relegado por la dependencia y la complacencia. México, esa tierra tantas veces usada como amortiguador de las crisis ajenas, comenzaba a escribir su propio relato de autodeterminación. La presidenta Claudia Sheinbaum, enfrentada a una nueva oleada de presiones por parte del gobierno de Donald Trump, asumió una postura que sorprendió a muchos y despertó la admiración de otros. El vecino del norte, amparado en un discurso de seguridad interna y populismo extremo, había iniciado una política de deportaciones masivas sin coordinación ni respeto por los acuerdos bilaterales. Miles de migrantes, entre ellos venezolanos, hondureños, ecuatorianos y también mexicanos, comenzaron a ser expulsados de Estados Unidos y empujados hacia territorio mexicano sin registro, sin acompañamiento y sin planes de reintegración. Las ciudades fronterizas, ya tensionadas por años de flujos migratorios desbordados, se vieron colapsadas. Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez y Piedras Negras se transformaron en refugios improvisados donde la desesperación convivía con la rabia. Lo que comenzó como un problema humanitario se convirtió rápidamente en un desafío nacional. Los testimonios de los migrantes eran un espejo del fracaso de un sistema continental desigual. Muchos habían cruzado México persiguiendo el sueño americano y ahora regresaban con la mirada vacía, sin dinero ni destino, convertidos en exiliados de una ilusión. Mientras tanto, las autoridades locales enfrentaban la presión de comunidades que ya no podían sostener la carga de miles de personas varadas, sin techo ni trabajo. Las calles se llenaron de tensiones sociales, y en medio de ese caos, el gobierno mexicano comprendió que debía actuar, no como simple espectador de una tragedia impuesta, sino como protagonista de su propio destino. La decisión fue contundente. México anunció un cierre parcial y progresivo de su frontera norte, no como gesto de aislamiento, sino como afirmación de dignidad. La orden fue clara: proteger el territorio, garantizar el orden y exigir respeto a las normas internacionales. La presidenta Sheinbaum declaró que México no aceptaría más deportaciones unilaterales y que ningún extranjero sería admitido sin la documentación adecuada. Los ciudadanos mexicanos tendrían libre ingreso, pero el resto del flujo sería regulado con firmeza. Aquella medida, calificada por algunos como drástica, fue en realidad la expresión más pura de soberanía, la capacidad de un Estado de decidir quién entra y quién sale de su territorio. Washington respondió con arrogancia. La Casa Blanca insistió en que México debía seguir actuando como amortiguador migratorio, conteniendo a los flujos del sur para proteger la frontera estadounidense. Pero la respuesta mexicana fue diferente esta vez. Sheinbaum recordó que México no era un muro de contención, sino un país libre, y que la cooperación no podía confundirse con sumisión. No vamos a convertirnos en depósito de los fracasos ajenos, afirmó en conferencia nacional. Esa frase, pronunciada con serenidad y fuerza, se transformó en símbolo del momento histórico que vivía el país. Por primera vez, el discurso oficial no pedía permiso, no imploraba comprensión, sino que trazaba límites. El impacto fue inmediato. Los medios internacionales hablaron de un muro mexicano, aunque el concepto era más político que físico. No se trataba de alambre ni concreto, sino de una frontera simbólica, la de la dignidad nacional. México, tantas veces condicionado por acuerdos comerciales y presiones geopolíticas,
comenzaba a redefinir su papel en el continente, no como satélite, sino como eje de equilibrio. En las calles, la población recibió la noticia con mezcla de sorpresa y orgullo. Para muchos, aquella decisión representaba el retorno de una voz fuerte, una que había estado silenciada por décadas de dependencia económica y miedo a las represalias. Pero la medida también trajo consecuencias. El comercio binacional, uno de los más dinámicos del planeta, con un valor superior a los $600.000 millones anuales, comenzó a resentir el impacto de las restricciones. Los empresarios temían pérdidas millonarias, los transportistas exigían claridad, y en las ciudades fronterizas el clima social se volvió incierto. Sin embargo, el gobierno sostuvo que la estabilidad económica no podía construirse a costa de la soberanía ni de la dignidad nacional. México había aceptado durante demasiado tiempo un papel subordinado, y ahora era el momento de asumir riesgos por principios. La situación migratoria, aunque compleja, reveló un fenómeno mayor, la necesidad de replantear la posición de México en el orden global. Durante décadas, la política exterior mexicana había oscilado entre la docilidad ante Washington y la indiferencia hacia América Latina, pero el nuevo escenario obligaba a mirar al sur tanto como al norte. México debía asumir su papel como potencia regional, capaz de articular una política latinoamericana de integración, cooperación y defensa compartida. Ya no bastaba con administrar crisis, era necesario diseñar una visión estratégica de país. El discurso nacionalista que emergía no era una nostalgia del pasado, sino una respuesta a las realidades del presente. La globalización, que prometió prosperidad, había dejado desigualdades abismales. Las políticas migratorias del norte no resolvían los problemas estructurales, sino que los trasladaban hacia el sur. En ese contexto, México debía ser más que una frontera, debía ser un ejemplo de autodeterminación, justicia y desarrollo. La defensa del territorio no era solo una cuestión militar, sino moral. Proteger la frontera era también proteger la dignidad de cada mexicano que durante años había sido tratado como trabajador descartable o ciudadano de segunda clase en tierra ajena. La presidenta Sheinbaum comprendió que la soberanía no se defiende solo con soldados, sino con políticas. Por eso, el cierre fronterizo vino acompañado de una serie de medidas internas: inversión en empleo, fortalecimiento del sistema educativo, programas de reintegración para deportados y estímulos para pequeñas empresas en regiones afectadas por el comercio fronterizo. El objetivo era claro: reconstruir la base social del país y evitar que la pobreza siga siendo el combustible de la migración. México debía dejar de ser un país que exporta mano de obra y convertirse en uno que genera oportunidades. En medio del torbellino mediático, el gobierno mexicano promovió un principio rector: primero el pueblo de México. No como consigna vacía, sino como política de Estado. La idea no era rechazar la cooperación internacional, sino redefinirla bajo criterios de igualdad. México podía y debía colaborar con otras naciones en materia migratoria, pero desde el respeto mutuo. Si Estados Unidos deseaba repatriar migrantes, debía hacerlo directamente a sus países de origen, no descargándolos sobre suelo mexicano. Si buscaba acuerdos económicos, debía reconocer que no podía seguir chantajeando con aranceles. Si pretendía seguridad compartida, debía entender que México no aceptaría tropas extranjeras en su territorio. A medida que las semanas pasaban, el país comenzó a vivir una transformación silenciosa. Los debates políticos dejaron de girar en torno a la dependencia con Washington y empezaron a centrarse en el concepto de soberanía integral. Los intelectuales hablaron del nuevo nacionalismo mexicano, una corriente que no negaba la modernidad ni el comercio global, pero que ponía el acento en la justicia social y el orgullo nacional. En esa visión, México no debía imitar modelos externos, sino construir el suyo propio. La frontera, antes símbolo de subordinación, se convertía en el espejo donde el país redescubría su fuerza.
el cierre fronterizo no fue solo una medida de emergencia, sino un punto de inflexión en la historia moderna de México. A partir de él, surgió una propuesta política estructurada, una doctrina de soberanía activa. Esta propuesta, articulada por el gobierno y respaldada por amplios sectores sociales, planteaba 5 pilares fundamentales. Primero, el control soberano del territorio y las fronteras, no como acto de exclusión, sino de autodeterminación. Segundo, una política migratoria humanista pero firme, que priorizara los derechos de los mexicanos y exigiera responsabilidad compartida a los países emisores y receptores. Tercero, la diversificación económica y comercial, reduciendo la dependencia de Estados Unidos mediante alianzas estratégicas con América del Sur, Asia y Europa. Cuarto, la inversión interna en ciencia, tecnología y producción nacional como base de un nuevo modelo de desarrollo. Y quinto, una política exterior digna, que hiciera de México un actor de equilibrio entre los bloques de poder globales, sin subordinación ni aislamiento. Esa doctrina, conocida informalmente como el Muro Mexicano, no aludía a una barrera física, sino a un principio ético, la defensa de la nación frente a cualquier forma de sometimiento. México ya no se definiría por su frontera norte, sino por la fortaleza de su identidad y la claridad de sus objetivos. En el fondo, la medida más importante no fue cerrar el paso, sino abrir los ojos. La frontera se convirtió en un espejo donde el país se vio a sí mismo con honestidad y descubrió que su mayor riqueza no está en el comercio ni en los tratados, sino en su pueblo. La historia recordará ese momento como el inicio de una nueva etapa. Un tiempo en que México decidió levantarse de pie y hablar con voz propia. No fue una ruptura con el mundo, sino una declaración de independencia en el siglo XXI. Y aunque las tensiones con Washington continuaron, el mensaje quedó grabado en la conciencia colectiva. México no será más el patio trasero de nadie. Su destino le pertenece, su territorio le pertenece, y su dignidad no está en venta. De ese modo, el país no solo cerró una frontera física, sino que abrió una era.